Quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema que es muy importante. El domingo pasado hablábamos de la iglesia. Hoy yo quiero que saca tu libreta o saca tu celular para que aprendamos y escribas en esta mañana lo que vamos a aprender en este día. El tema se llama el bautismo, ¿sí? Es muy importante que nosotros veamos por qué en la palabra del Señor hablamos de un tema que muchas veces nosotros como que no le tomamos mucha en cuenta. Y les voy a decir por qué. Porque nos han enseñado que el bautizo es para que hagamos compadres. Nos han enseñado que el bautizo es para que hagamos una fiesta después de, ¿verdad? Y de repente, yo de chiquito, yo también me fui con mis amigos porque de repente no sé cómo se enteraban los amigos y decían, hoy va a haber bolo. ¿Quién se acuerda de esa palabra? Hoy va a haber bolo. Entonces, ¿saben a qué se refería eso? A que llegábamos a los bautizos que se hacían en la iglesia tradicional y había una madrina o un padrino que no sé cómo se conseguía todos los a 20 centavos, 50 centavos, hasta el peso era el de mayor valor que te iban a dar en ese día. Entonces agarraba con su mano y aventaba el bolo. Y todo mundo, como las piñatas, hagan de cuenta que como la piñata, así era, ¿sí? Entonces corríamos, lo que alcanzabas a agarrar, pues era lo que en un momento dado de repente ya nos juntábamos entre los cuates y a ver cuánto te tocó y todo eso. No, pues el que le iba mejor a veces hasta 10 pesos se llevaba. Y entonces era el que nos disparaba los refrescos. En mis tiempos, o sea, apenas hace como unos 10 años, ¿sí? El refresco costaba 25 centavos, ¿sí? 25 centavos. Yo llegué a comprar refresco de 25 centavos y nos sentábamos en la banqueta de la tienda o en sus banquitas. Tenía una banquita de madera por afuera, un palo, más bien un tronco, y era el lugar de nuestra reunión. Nosotros ese día comíamos ganso a la naranja. Ganso a la naranja, o sea, gansito y Fanta. Ganso a la naranja. Entonces, imagínense nada más. Entonces, eso pensábamos que era el bautizo. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 4. Y quiero nada más en esta mañana empezar con la introducción. Y de verdad, mis hermanos, ya llevamos 2 clases muy importantes. Dos prédicas muy importantes. Yo sé que a los que nos ven les va a servir mucho, porque también les voy a platicar del bautizo que yo aprendí y el bautizo que el Señor dice a través de su palabra, ¿ok? Y la importancia que es que nosotros entendamos el bautizo como dice la palabra del Señor. Entonces, antes de que entremos a la segunda semana de marzo, vamos a tener bautizos. Y estaría bien que nos fuéramos a comer una carne asada a un lugar de un balneario y celebrar unos bautizos de esta casa. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? No, perdón. Juan capítulo 3. Ya vio, me hizo que me equivocara. Juan capítulo 3. Y póngase tantito de pie en esta mañana. Y vamos a leer el versículo 5, 6, 7 y 8. Versículos 5, 6, 7 y 8. Y después vamos a dar una introducción acerca de todo lo que vamos a aprender en este día. Amén. Dice la palabra del Señor así en el versículo 5 de Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se los voy a volver a leer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con esta enseñanza. Padre celestial, en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en este día se haga presente, se manifieste, que, Señor, nos revele tu palabra, nos abra el entendimiento
y que este día, Señor, seamos muy bendecidos, Señor, con esta enseñanza. En el nombre de Cristo, amén. Siéntese, por favor. Bueno, voy a también hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de aquí ya somos bautizados? Bueno, ¿cuántos de aquí no hemos sido bautizados? Levánteme su mano sin pena. No le va a pasar nada, ni crea que nos les vamos a quedar viendo así feo, ¿verdad? Al contrario, qué bueno. Ok, yo les voy a decir algo. Después de este día muchos vamos a decir como que me dan ganas de bautizarme otra vez, ¿verdad? Ahora dígale en esta mañana a alguien que tenga usted cerca: los que son nacidos del Espíritu son libres. Dígale. A ver, dígale a alguien: los que son nacidos del Espíritu son libres. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han podido agarrar el viento? Nadie. Lo escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, creo que fue el domingo pasado o hace 15 días cuando de repente sentimos como un aeronazo que hasta se metió, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vino? ¿Alguien sabe de dónde vino? ¿A dónde se fue? Y eso es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, de verdad, regáleme toda su atención. Una de las cosas que más nosotros tenemos que aprender a entender es la palabra espíritu. La palabra espíritu viene del griego ruach. ¿Del griego qué? Ruach. Y eso significa soplo de vida. Soplo de vida. Entonces, una de las cosas que es cuando nosotros nacemos, lo primero que se trata de hacer es que nosotros absorbamos aire. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ese es un grande misterio, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos estar vivos si no estamos respirando. Pero nuestro ombligo se conecta con nuestra mamá, y a través del ombligo nuestra mamá nos está alimentando, pero también nos está dando oxígeno. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en los pulmones del bebé, cuando no nacen bien y no se dan desarrollados, necesitan estar dentro de una incubadora para que ellos puedan desarrollar esos pulmones y tener esa fuerza de poder entonces respirar por sí solos. Es interesante que todos los días que nosotros podemos ser bendecidos con el soplo de Dios. Todos los días Dios está soplando sobre nuestra vida y entonces nos está transmitiendo de su espíritu el Señor. Y cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, una de las cosas que nosotros debemos de entender es cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo no es solamente algo como que de repente se manifiesta los domingos en alguna congregación o de repente hace que alguien hable en lenguas. No es así. Por eso es muy interesante ver que el Espíritu Santo no se va a manifestar en todos los lugares igual de la misma forma. Por ejemplo, aquellas personas que dicen que si no hablas en lenguas no tiene el Espíritu Santo, eso es una mentira. Eso es una mentira, mis hermanos. Eso es una falsa enseñanza incluso. El Espíritu Santo se puede manifestar en el creyente como Él quiere, como Él quiera. Algunos los va a hablar en visiones, algunos los va a llevar a que hagan milagros, algunos los va a llevar a que pongan las manos sobre los enfermos y sanen. A otros en un momento dado, sí, les va a revelar algo en lo secreto, les va a hablar una palabra por medio de su palabra, porque así es el Espíritu. Y toda la persona que pueda entender al Espíritu Santo y que pueda vivir en el Espíritu Santo es una persona que vive en libertad. No tiene por qué estarse preocupando, no tiene por qué estarse escondiendo, no tiene por qué en un momento dado pensar en un momento dado, eso le ofenderá a Dios, eso no le ofenderá a Dios. ¿Y qué parece si en un momento dado dice la persona, nadie me vio? Si Dios te está viendo y tú eres libre en el Espíritu, entonces tú vives una verdadera libertad. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? ¿Aún lo profundo de quién? No, de Dios. A ver, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 1. Los voy a regresar otra vez a primero. 1 Corintios capítulo 2, perdón. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Dice, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para qué? Para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? ¿A quién? Eso, mi hermano. ¿A quién? A mí. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién. Ya veo que no es de su corazón. Claro que su corazón ya lo escudriñó desde antes que usted llegase aquí. Y dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es interesante, es importante entender el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que entender primero el bautismo. Si nosotros no entendemos el bautizo, ¿sí?, no vamos a entender después por qué el Señor Jesucristo está hablando con un maestro de la ley y le está haciendo entender lo que es el poder y el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Ahora dice el versículo 7, no te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. ¿Nacido de qué? ¿No lo tienen ahí? Bueno, pero abra su Biblia entonces. Juan capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8. Ahora, versículo 9. Hay una pregunta aquí, dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Así os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijereses las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Mas tenga qué? ¿Mas tenga qué? ¿El que cree en quién? ¿El que cree en quién? En Jesús. El que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Lo cree usted en esta mañana? Ahora, fíjese bien. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el bautizo, mis hermanos, ¿sí?, muchas veces se nos viene a la idea llevar a un bebé, ¿sí?, con unos compadres, ¿verdad?, los que van a ser los compadres, y de repente vamos bien engalanados, ¿sí?, el bebé, no importa, o sea, creo que nada más hasta a los 5 o 6 años, y después ya los cuernos ya no se le van a caer. No es broma, porque es una de las cosas que están diciendo, o que dice la tradición, ¿sí?, que lo llevan para quitarle ¿qué? Los cuernos. O sea, no sé cómo le vaya a ir en el matrimonio a ese niño si no se lo quitan. El que entendió, entendió. Pero escuche esto, mi hermano. Todo bebé, ¿sí?, delante del Señor es inocente. Todos los bebés. ¿Sí lo escuchó? Todos los bebés son inocentes delante del Señor. Porque Dios nunca le va a cobrar al bebé lo que hacen sus padres. Jamás es así Dios. Entonces todo bebé, ¿sí?, no conoce el pecado. Lo va aprendiendo.
¿De quién? De todo su medio ambiente que lo rodea. Papá, mamá, hermanos mayores, tíos, tías, primos, vecinos, ¿verdad? Por eso es muy interesante que muchas veces nosotros llegamos a escuchar a nuestros hijos a decir algunas cosas, ¿de dónde la aprendiste? Y es que ellos van aprendiendo a pecar. Ahora, ¿cómo ve la Biblia eso? La Biblia le llama herencia. Herencia es una transmisión que se le hace a los hijos. Y después podemos ir ampliando todo un tema, porque después eso se puede convertir en una iniquidad. Y las iniquidades, mis hermanos, son círculos viciosos. ¿Por qué el abuelo, más bien, por qué por ejemplo el bisabuelo, el tatarabuelo fueron alcohólicos? Y después el papá es alcohólico. Y ahora hay hijos en la familia que, aunque vengan a Cristo, de repente viene otra vez esa iniquidad y se convierten ¿en qué? En alcohólicos. Y viene una descendencia de alcoholismo, ¿sí? Una generación de alcohólicos dentro de un núcleo familiar. Y a veces nosotros hacemos preguntas, pastor, pero si ya le pedí perdón al Señor, si ya voy a la iglesia, es más, yo canto, yo alabo al Señor, pero no siento un cambio en mi vida. Y la respuesta está en lo que estamos aprendiendo en esta mañana, ¿sí? El poder de saber que somos bautizados en el Espíritu. Pero es más importante también aprender que el agua también es algo que el Señor usa para que nosotros entremos primero en obediencia, mis hermanos. En obediencia. No es una imposición. Y ni tampoco queremos que nadie se bautice a la fuerza. Aquí que lo que queremos es que la gente esté convencida de que Dios le está hablando a la gente y de cómo podemos hacer las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Y a veces nosotros decimos, es que mi papá me obligó, es que a mí me bautizaron de chiquito. Y de verdad, esa canción de este cantante guatemalteco tiene mucha razón, ¿sí? Me llevaron a que me bautizaran y ni me invitaron ni me preguntaron si quería yo ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautizo es una decisión y una convicción. ¿Qué es el bautizo? Una decisión y una ¿qué? Una decisión y una ¿qué? Y una convicción, mis hermanos. Aquí estamos nosotros viendo y analizando, ¿sí? Que mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Ese diálogo empieza diciendo que Nicodemo, un maestro de la ley, un importante ministro en el pueblo judío, llegó de noche con Jesús y le dijo, sabemos. Ahora, ¿quiénes sabemos? La comunidad de fariseos, la comunidad de escribas. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no lo respalda, si Dios no está con él. Y Jesús le dice a Nicodemo, mira, de cierto, de verdad te digo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque esto nos refleja, mis hermanos, que en un momento lo primero que nosotros tenemos que hacer se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de mentalidad que tenemos que tener, mis hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿El cambio de qué? ¿El cambio de qué? De cambio de mentalidad. Yo le puedo decir a usted en esta mañana, mi hermano, ¿sí? Para llegar al norte usted se tiene que ir por el lado donde está la carretera hacia Guerrero. Y usted llega a la costa y ve el mar maravilloso, ¿verdad? Canta en el mar, la vida es más sabrosa, pero nunca llegó ¿a dónde? Nunca llegó ¿a dónde? Al norte, porque no es la dirección ¿qué? Correcta. Y usted me habla, me dijo, usted me mintió, usted me dijo y esto. Y entonces le pregunta a una persona que sí sabe, dice, no, es que se equivocó.
usted se tiene que dar la vuelta y regresar por la misma carretera y después tomar otra carretera para que usted llegue ahora sí hacia el norte. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la dirección, cambió la mentalidad, cambió el error. Y cuando usted empieza a corregir todo eso, ahora sí se va acercando al objetivo. ¿Y cuál es el propósito de lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo? Tú eres un maestro de la ley y no conoces estas cosas. ¿Y sabes por qué no las conoces? Porque tu cambio no ha sido de verdad verdadero. Se están acostumbrando a leyes que ustedes les ponen al pueblo, pero no las hacen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nacer del agua y nacer ¿de qué? Del Espíritu. Nacer del agua y nacer ¿de qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo ¿de quién? No vuelvo a decir el corazón porque le damos apes. ¿Lo profundo de quién? ¿Lo profundo de quién? ¿A poco no le suena interesante entonces conocer la mente de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Eso dónde lo dice? En la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios están escritos en su palabra. La forma en cómo habla Dios está escrita en su palabra. Y el Espíritu nos lo puede revelar. Hay gente que nada más puede ver la Biblia como un libro de historia, como un libro de inspiración en algunas culturas, pero no lo pueden aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque no les checa en su carne. La quieren analizar en una forma humana, con una mentalidad humana. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, dejamos que Él obre en nuestra vida y nacemos en el Espíritu, entonces, mis hermanos, viene la mente de Dios a nuestra vida. ¿Y cómo viene la mente de Dios? ¿Cómo viene la mente de Dios? Jesús lo dijo: escudriñen las Escrituras porque ahí se encuentra la vida eterna. Y ellas dan testimonio ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo creo que todos van a ser bautizados otra vez. Esto es base, mi hermano, en la iglesia. No dice el Señor, cómprate el último libro de fulano de tal. No dice eso, ¿eh? Dice, escudriña, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Sí? La palabra de Dios nos va a hablar acerca de su autor. Es el único que el autor todo el tiempo está presente. Ese es Dios, mis hermanos. Nos va a hablar acerca de un reino. Y es el único rey que no le pide a sus súbditos morir por el reino. El mismo rey muere por su reino para atraerte a ti. Eso es así de grande, mi hermano. Y por eso nosotros debemos, cuando vemos este mensaje que el Señor Jesús le está dando a Nicodemo, le está diciendo: te es necesario nacer de nuevo, del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿verdad? Pues qué bueno, porque no las vamos a contestar hoy. Hechos capítulo 19. Hechos 19. Y yo quiero que en esta mañana ponga atención en esto, en varias preguntas que vamos a hacer y que son importantes, que las vamos a contestar, ¿sí? Pero vamos a ver primeramente que esto se practica siempre en la iglesia. Siempre Jesús los dejó como una práctica. ¿Ya lo tienen ahí? Hechos capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 primeramente. Y vamos a ver de lo que habla aquí. Fíjese bien. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Vino a dónde? ¿A dónde vino? Vino a una ciudad que se llama Éfeso. Y era una ciudad idólatra. ¿Qué hacían ahí? Es más, ahí se construía un templecito chiquito.
de oro, de plata, ya de cobre, el que no podía comprar el oro. Y se lo llevaban a su casa. Y era el templo de la famosa diosa Diana, Diana de los Efesos, que es por eso que los meten en la cárcel en Hechos capítulo 15. ¿Y qué sucede? Dice la palabra del Señor que esta región era idólatra. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creísteis. Anótele, por favor, de verdad, mi hermano. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree en qué. ¿En qué? ¿En qué se cree? Diga conmigo: en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Mire, para que me entienda pero no voy a interpretar. Dios el Padre dice: mi paquete es el Hijo. Lo recibes como tu Salvador, en automático también recibes al Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor, eso no lo inventé. No tienes que hacer otra cosa más que creer que Dios te lo está dando. No tienes que tomar muchísima teología para entenderlo. El Espíritu Santo no viene, ¿sí?, porque alguien sepa mucha Biblia. El Espíritu Santo lo recibe el creyente cuando Cristo vive en su corazón. ¿No lo cree? ¿No lo cree? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos capítulo 2. De verdad, mi hermano, si usted no lo apunta, se lo va a perder. Versículo 4 dice. No, vamos a leerlo desde el 1 para que entendamos. Hechos capítulo 1, perdón. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan, ahí subráyelo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Dentro de no muchos qué? Y después viene acerca de lo que está sucediendo, que van a restaurar y la restitución de Judas Iscariote por Matías, ¿sí? Y vamos a capítulo 2, versículo 1 ahora sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, 120 personas en total, en el famoso aposento alto. ¿Cuántas personas estaban? ¿Cuántas personas estaban? 120 personas. Escúchelo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba sobre el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que ¿qué? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar? Nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la cual hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de ¿quién? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están emborrachados de vino. ¿Sí? Ya después viene el discurso de Pedro. Se convierte en 5,000 personas. Después esas mismas personas se vuelven a bautizar. Ahora, ojo, aquí el Espíritu Santo cae sobre 120 personas que habían caminado con Jesús. No solamente fueron 12 las personas que caminaron con Jesús. Jesús ya tenía muchos seguidores. Pero ese día en el aposento alto se congregado nada más 120 personas. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús se le apareció a más de 500 personas. 500 personas no pueden estar equivocadas de la resurrección de Cristo. 500 personas fueron testigos oculares de la aparición de Cristo. Pero este día, cuando viene el primer día del derramamiento del Espíritu Santo, viene sobre 20 personas que ese día estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, no de la Pascua, del Pentecostés. Así empieza diciendo, cuando llegó el día del ¿qué? Del Pentecostés. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? Viene la Pascua y después de la Pascua se cuentan 50 días para la otra fiesta que viene. Y el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos 40 días seguidos, hablándoles del reino de Dios. Pero viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre la persona que creen en Cristo, mis hermanos. Hechos capítulo 10 ahora. Hechos 10. Y eso es muy importante, mis hermanos. La iglesia tiene un poder infinito con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es imparable con el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo creen esta mañana? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá, ¿qué dice? Lo que es necesario que hagas. ¿Ok? Ahora me voy a adelantar un poquito. Hasta el versículo 11. No, perdón, hasta el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todas las clases de los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra vez, lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué? Esto se hizo 3 veces.
3 veces vio la visión. 3 veces Dios le habló. 3 veces Dios le dijo que comiera de clases de animales diferentes. Ahora, los judíos no pueden comer cosas inmundas. Ellos no se echan taquitos de carnita, tan deliciosas que son. ¿No es cierto? Mire, hay unos chicharrones con unos cachotes de carne. ¡Qué rico manjar! Ellos no lo pueden comer. De lo que se pierden, ¿no? Pero era la costumbre judía. Ahora, póngame atención, porque la voz de Dios le está preparando el corazón a Pedro. Y le está diciendo lo que Dios limpió, lo que Dios limpió, lo que Dios ya limpió. No lo llames tú común ni inmundo. ¿Para qué lo está preparando? Ya después lo ve en su casa. Oye la voz, se va con ellos, ¿sí? Hasta el versículo 21, vámonos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, se levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Si él fuera papa, como dicen algunos, no hubiera tenido ningún problema con esto. ¿O sí? Pedro aquí no permite que Cornelio lo adore. Ahora, bueno, eso es otra cosa. Mas Pedro, levantándose, diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas ¿qué dice? Recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Para oír lo que Dios te ¿qué? ¿Se ha dado cuenta que vuelve a repetir otra vez la historia? ¿Por qué? Le voy a decir algo. Cuando es una palabra profética de parte de Dios, Dios la revela a las 2 personas de la misma forma. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? Es muy importante ese parámetro, mis hermanos, tomarlo en cuenta. Tanto a Pedro le habló Dios como a Cornelio. ¿Sí se dio cuenta de eso? Ahora, fíjese bien, y eso se pone interesante en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de ¿qué? ¿Aquí cuántos judíos somos? A lo mejor te crees judío, es otra onda. Pero tienes más mexicano, eres que el mole, que los buñuelos.
Pónganme atención. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. A este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Y sanando a todos los ¿qué? ¿Por quién? ¿Oprimidos por quién? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que ¿qué? Que se manifestase. Ok. ¿Qué debe de creer la iglesia o nosotros? ¿Qué debemos de creer? ¿Qué debemos de creer? ¿En la crucifixión de Cristo o en la resurrección? Eso es lo que a mucha gente no le cabe en la cabeza. Los primeros discípulos hablaban de la resurrección. Decían, nosotros somos testigos de eso. Somos testigos de que lo vimos vivo. Lo vimos cómo lo colgaron. Lo vimos, lo bajamos ya muerto. Lo metimos muerto. Y al tercer día resucitó. ¿Al tercer día qué? Resucitó. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿En qué debemos de creer? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó, ¿de qué? Serás. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo esto derriba todo lo demás que la iglesia tradicional dice. ¿Qué tienes que orar, cierto santo, para que llegues al cielo? No, aquí dice la palabra del Señor. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ya eres. Ya eres. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de aquí estuvieron el día que lo enterraron? Nadie. Nadie, mis hermanos. Eso fue hace más de 2000 años, mi hermano. Pero hoy sigue siendo verdad esto. Es una realidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando han querido atacar la resurrección de Cristo, que nos muestren la evidencia de dónde está el cuerpo. Que nos digan dónde está su sepultura todavía con el cuerpo. El imperio romano, el imperio que tenía todo el poder de aquellos tiempos, no lo pudo detener. A estas personas que se fueron a predicar de un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que hoy está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre. Entonces la importancia de creer en la resurrección es lo que nos hace salvos. Eso es lo que estaba predicando Pedro con el primer grupo de gentiles. Somos gentiles, salvados con la sangre de Cristo, comprados con su preciosa sangre. Vea, a este Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó ¿de qué? De los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Nos mandó que qué? Ahora, esta misma orden es para todos. Él quiere que seamos testigos de esto, mis hermanos. Sus familiares van camino a la eternidad sin Cristo. ¿Quién les va a hablar?
¿Quién les va a hablar? Miren, una hermana ya dijo, él. En lugar de decir yo. Es que nosotros somos testigos del poder de Dios. De lo que es la resurrección, mi hermano. De creer en esto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La pregunta es, ¿dónde habían ya creído todo lo que Pedro les estaba diciendo? Aquí. Aquí, mi hermano. Ya lo habían creído. Ya lo tenían en la mente. La iglesia, cuando tenga este poder aquí, es una iglesia imparable, mi hermano. Porque creen en lo que en 2000 años no ha habido poder que lo pueda detener. Porque ni las puertas del infierno pueden contra esto que podemos predicar. La resurrección es real y un día seremos levantados. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues de al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Se bautizaron? ¿Se cumplieron las dos cosas que Jesús le dijo a Nicodemo? Bautizo en el agua y bautizo en ¿qué? En el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos en esta mañana a ver en Hechos capítulo 19 cómo una comunidad o en alguna región, ¿sí? Este fue Pedro, ¿se acuerda que fue Pedro? El que llevó el mensaje ¿a quién? A Cornelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Pedro es una de las personas que no les predica a la gente gentil. Es el único caso que se ve en Pedro predicarle a los gentiles. Pero el apóstol de los gentiles, que se llama el apóstol Pablo, él empieza a recorrer, ¿sí? Asia Menor, Éfeso, como acabamos de leer, ¿verdad? Filipos, y se empezó a encontrar a un grupo de personas que eran bautizados o habían creído en el Señor, pero nada más tenían el bautizo de Juan. ¿Cómo bautizaba Juan? Con pura agua. ¿Con pura qué? Y antes de que entrase en el agua, primero le decían, a ver, arrepiéntete de tus pecados. Ahora, ¿eso es importante? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Porque le dije, o sea, arrepentirse no es llorar, es cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Y Dios va a empezarse a manifestar en la obediencia, mi hermano. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, dice en Hechos capítulo 19, versículo 1, dicen, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan o en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él,
esto es en Jesús el Cristo. ¿Dónde se ve esto? Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. La gente se iba a bautizar por un Juan que le decían el Bautista, de apodo. Pero ellos les decía, arrepiéntanse de sus malas obras, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Y mire, si usted lo lee en Marcos, da un detallito. Soldados romanos incluso llegaban a ser bautizados por él. Y ellos le decían, ¿qué debo de hacer? Y él les decía, cuando tú estés en tu cargo no les cobres de más, no les hagas injusticia. Haz las cosas correctamente. Y Juan se pasó predicando el evangelio del arrepentimiento. Pero después dijo, pero viene detrás de mí el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Viene detrás de mí el que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora regrese a Hechos 19, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ya se había acabado el tiempo de los profetas según algunos? Algunos dicen que sí. Algunos hasta el día de hoy siguen diciendo que Juan fue el último profeta. Y aquí dice la palabra del Señor, que cuando Pablo les ponía en las manos, ¿qué hacía la gente? Hablaban en lenguas y profetizaban. La profecía debe de estar también en la iglesia. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor? Mira, no te preocupes. Es que pastor, yo quiero hablar en lenguas, pídeselas a Dios. Él te las va a dar. No yo. O sea, ningún pastor tiene poder para dártelas. Ni profetas, El único que da los dones es el Espíritu Santo. A ver otra vez. Quien da los dones es el Espíritu Santo. No son los hombres. Por eso hay mucha idolatría también. Ay, es que el profeta de Dios quiero que me ponga las manos. Ora. Pablo lo dice. Primera de Corintios 12, del 12 y el 14. Si alguno quiere hablar en lenguas, pídaselas a Dios, el cual da más abundantemente de lo que ¿qué? Así dice la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos, mi hermano, ¿qué poder tiene el ser bautizado? Porque es muy fácil decir, pastor, como que ya tengo ganas de bautizar. No se trata de ganas, se trata de convicción, mi hermano. Se trata de decisión. ¿Qué tan poderoso es que la iglesia del primer siglo todos hacían milagros? Todos, mis hermanos. ¿Sigue aquí? Bueno, no estoy enojado. Me emocioné. Colosenses capítulo 2. ¿Qué es el bautizo? ¿Qué es el bautismo? Ahora, la palabra bautismo o bautizo viene del griego baptizar, que significa sumergir, sepultar. Otra vez, viene del griego baptizar, con P en medio, con T, B de burro, T y Z al final. Y significa sumergir o enterrar. Enterrar. Y quiero que se quede con esa palabra. ¿Sí? Quiero que se quede con esa idea. ¿A quiénes se entierran? ¿A quiénes se entierran? Bueno, no piensen en narco, ¿verdad? Porque esos los entierran hasta vivos algunos. Pero ¿a quién se entierra?
al que ya dejó de qué, y al que ya está muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a significar el bautizo? Morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. ¿Es bíblico esto? Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 14. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Ahora, fíjense bien. Por eso que cuando un bebé lo llevan los padrinos, los compadres y dicen, aquí está mi bebé, bautícelo por favor. ¿Qué hace? Este señor toma un poquito de agua sobre su mano y ¿qué hace? ¿Se le echa en qué? En la cabecita para quitarle los cuernos. No, no es que no es broma. Eso es lo que dicen. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia realmente qué significa la palabra bautizo, que es enterrar, ¿se está cumpliendo con lo que es la palabra? ¿Con lo que significa bautizo? Claro que no. Por eso este pasaje de la Escritura dice, sepultados juntamente con Él y resucitados también juntamente con ¿quién? Con Él. En el bautizo. Y con el poder que Dios lo levantó, ¿de qué? De los muertos. Entonces, ahí están ya los dos bautizos. Porque está actuando el poder del Espíritu Santo. En el momento en que usted está diciendo, yo quiero morir, y después sale, está simbólicamente diciendo, el poder de Dios me está resucitando juntamente con Cristo. ¿Sí lo entendió? Déjeme terminar. Y a vosotros estando muertos en pecado, ¿ya vio? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué nos quitó el Señor? Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Pero qué? ¿Fue el bautizo? No. Fue la obediencia de creer en Cristo Jesús. Fue la obediencia de creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, quiero que anote un pasaje que lo han confundido. Lo han confundido. Porque hay quienes dicen, es que el bautizo sí hace salva a la gente. Se lo voy a demostrar con dos pasajes. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, que el bautizo no salva a nadie. Si no, mire, es que venga el cuate que está todo el tiempo en adulterio, que se bautice al fin que ya va a ser salvo. ¿No es cierto? Por eso quiero que le entienda este pasaje. De Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué? Es cierto, Noé salvó a su familia dentro del arca. Y por arriba había agua lloviendo y por abajo había ya agua, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Ahora, pero pregunta, ¿eso fue lo que salvó a Noé o la obediencia de haber entrado al arca? El medio fue el arca que Dios usó para que esa familia fuera salva. ¿No es cierto? Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Claro que sí. Todos los demás, todos los miles de personas que había que no quisieron
obedecer, oír el mensaje de Noé, perecieron con el agua. Eso es cierto. Y ahí murieron muchas personas. ¿Y qué hizo salvo a Noé? Una arquita que flotó con todos los animales. Pero no fue el agua lo que salvó a Noé, fue el arca, mi hermano. Dios le dijo a Noé: constrúyete el arca. Hay teólogos que dicen que se tardó por lo menos 120 años en construirla. Y tiene lógica. ¿Sabe por qué? Porque nada más eran 4 personas las que construyeron el arca. ¿Y de qué dimensión era el arca? Como un barco, ¿sí? De esos de guerra de Estados Unidos, portaaviones, para que usted lo entienda. Para que hubiera tenido una dimensión de poder soportar todo lo que era el peso del agua, tenía que haber sido madera gruesa. Y ahí es donde estos teólogos dicen: 120 años tardó Noé en construir el arca. Pero ¿qué hizo después? Dice la palabra del Señor en Judas, dice que entrando ellos, Dios cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta para salvar a Noé y a su familia. ¿Qué salvó a Noé entonces? Haber entrado adentro de ¿qué? Del arca. Ahora, ¿la salvación se pierde, mi hermano? Sí. Si te bautizaste y no quieres cambiar tu mentalidad, la salvación se pierde. Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 6, y después Filipenses 2, del 12 al 13. ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué te está diciendo este pasaje? Que debes de cuidar ese don que Dios te dio. ¿Cuál es? La salvación. ¿No dice eso? Claro. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense. ¿De qué? ¿De su qué? De su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce. ¿Cómo produce Dios? Así el querer, pero el hacer. A ver otra vez. Así el querer como el hacer. No nada más que confieses, no es nada más que declares. Tienes que poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Así como, ¿qué dice? El querer, pero también como el ¿qué? El hacer. ¿De qué? De estar todo el tiempo buscando la presencia de Dios, mi hermano. Amén. Entonces, ¿el bautizo es muy importante? Mi amado hermano, creo que sí. Rápidamente. Hebreos, no, ya lo tengo. Hechos, perdón. Capítulo 16. Hechos 16. Y voy a ir cerrando. ¿Ya tienen Hechos 16? Les voy a leer el versículo 30 al 34.
Después lo puede estudiar en su casa. Aquí Pablo y Silas son encarcelados por predicar la palabra de Dios. Había una muchacha que tenía espíritu de pitón, se lo echaron fuera, los llevan a la cárcel, los azotan, después los van a querer juzgar, pero sucede que ellos, mientras están alabando y adorando al Señor, ¿sí?, le encargan al carcelero de Filipos, no dice su nombre, nada más se le conoce como el carcelero de Filipos, que los cuide. Y dice la palabra del Señor que después vino un terremoto, se abrieron todas las celdas, se quiso matar, se quiso enterrar la espada, y dice la palabra del Señor que Pablo le grita: no te quites la vida, aquí estamos todos. Él pide la antorcha, entra y ve que todos están adentro, y después hace algo. Dice el versículo 30, dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál fue la instrucción que recibió el carcelero de Filipo? ¿Creer en quién? ¿Creer en quién? Le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí creemos en el Señor Jesucristo? Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los que, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Nosotros no bautizamos niños. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que de ellos es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Presentamos niños, presentamos bebés en esta casa. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. En Lucas dice la palabra del Señor que después de 8 días de nacido, Jesús fue llevado al templo para que se le presentase. Nunca se dice para ser bautizado, porque tanto Mateo como Marcos como Lucas dicen que Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. 30 años cuando se bautizó. No se le impuso su papá, mucho menos su mamá. Él creyó en la palabra de Dios. Juan no lo quería bautizar y él le dijo: déjalo, así nos conviene para que se cumpla toda justicia delante de Dios. ¿A quién no se le puede bautizar? Al incrédulo, al que no cree que Cristo está resucitado. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿todavía dudas de que Cristo está resucitado? Si lo hemos podido sentir, si podemos palparlo. La resurrección es real, mi hermano, y Él está sentado a la diestra del Padre. El bautizo, mi hermano, es una decisión y una convicción de cada uno de nosotros. Yo decidí un día bautizarme en contra de lo que mi papá me decía. ¿Y sabe qué me decía mi papá? No, tú al rato vas a andar diciendo groserías. ¿Y qué cree? Que sí, seguí diciendo groserías. Pero la transformación vino en el proceso. Vino el cambio en el proceso. Nadie cambia de la noche a la mañana. Un día una persona me dijo: hasta que yo esté convencida de que realmente ya cambié, le dije: eso nunca va a pasar. Eso no va a suceder. Deja que Dios vaya obrando en tu vida. Quiero terminar con hacerles una diferencia nada más en esto. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, de que Él está resucitado, y practicamos la palabra del Señor, mi hermano, ¿sí? Dice la palabra del Señor que los pecadores no van a entrar en el reino de los cielos. Pastor, yo he estado obedeciendo la palabra del Señor, pero hace rato salí a la López Portillo y ya ve que con lo que está haciéndose, el relajo y todo eso, le eché el carro a alguien. Es más, bajé el vidrio y le dije: la tuya también.
Si en ese momento yo me hubiera muerto, ¿me voy al cielo? La respuesta es sí, mi hermano. Sí. Porque claramente primera de Juan dice, el que practica el pecado, el que practica, el que no quiere dejar de pecar. Pero Dios no va a estar en el cielo diciendo, hasta que lo cachai, ese no me lo dejas entrar. Dios lo está entendiendo en esa tarde. Porque Dios es justo, mi hermano, y Dios lo ama. Dios es justo, mi hermano, y Dios no piensa como nosotros. Nosotros si no lo hubiéramos dejado entrar, nosotros lo hubiéramos condenado, órale, al infierno con tu boca sucia, lépera, vulgar, prosaica. No, mi hermano. Usted dejó de practicarlo y en ese momento, en un momento de arranque, pasó algo que se le salió, como dijeran por ahí, sin querer queriendo. Si no, léalo en primera de Juan, se lo dejo de tarea. Dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Eso es. Pero que quien confiesa que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. ¿Lo creen esta tarde? Póngase de pie. Póngase de pie en esa tarde. El bautizo, mi hermano, es tan poderoso que nos hace ver el mundo, el reino de los cielos de una manera diferente. ¿Qué provoca? Empezamos con un acto de obediencia, creyéndole, yo muero para el mundo. Y mañana a lo mejor todavía no deja de chismear, no deja de decir algunas groserías, pero usted está empezando a obedecer. Está dejando que el Espíritu Santo que ahora ya vive en usted empiece a obrar con poder, lo empiece a cambiar. ¿Y qué sucede de repente cuando nos acordamos, sí, que la suegra la semana pasada le habló a nuestra esposa mal de nosotros? Y a lo mejor va a decir, desdichada vieja, pero hoy te voy a empezar a amar, a querer. No te lo mereces, pero porque quiero empezar a obrar, el Señor obre en mí con el poder del Espíritu Santo. Mire, va a llegar un día que le digan, ay, sí está guapa suegra, con razón su hija salió igual que usted. Ya todo cambió. Y se da cuenta cómo Dios empieza a transformar la vida de una persona. Nadie cambia por sí solo. Hay algo que se llama bautizo. Morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el poder de la resurrección. Eso es lo que Cristo Jesús quiso demostrar cuando salió de la tumba. ¿Y sabe qué dice? Termino con esto que dice la palabra del Señor en Mateo 28. Presentándose delante de sus discípulos, le dijo, ¿por qué habían dudado? ¿Por qué dudaron? Ahora yo les doy todo el poder y toda la autoridad. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos y enséñenles todas estas cosas. ¿Cuáles? Que la resurrección es real y en ustedes ya se va a empezar a cumplir, ya se está cumpliendo. Así que el bautizo nada más en un momento dado no es nada más llegar y echarse un chapuzón. Es decirlo, ya viene la transformación, ya viene el cambio. Ya lo que Dios empezó en mí lo va a seguir perfeccionando. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero déjate gobernar, mi hermano. Si no te has bautizado, mi hermano, te vas a tener que apuntar. Si tú lo decides, si tú te convences. Cierra tus ojos en esa tarde. Padre, aquí
aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está, Señor, esta iglesia por la que Cristo murió por cada uno de nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, los que fuimos un día comprados con la preciosa sangre de nuestro Salvador. Hoy estamos más convencidos, Señor, de que Cristo resucitó, de que Cristo está a la diestra del Padre. Hoy aún afirmo mi convicción. He decidido seguir a Cristo. He decidido tomar este camino, el camino que me lleva a la vida eterna, el camino que me da el perdón. Y en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, llena con tu Espíritu Santo, Señor, a tu iglesia cada día más, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, todos los días, Señor, esté hablándonos, esté consolándonos, esté llevándonos, Señor, de más a más. Que tome de lo tuyo y que nos lo haga saber, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí está tu iglesia, Padre Celestial, que murió para el mundo y ha surgido para vivir para Cristo. Gracias te damos, Señor, por cada vida. Gracias te damos, Señor, por cada, Señor, uno de los que en esta tarde están aquí. Y que en esta tarde, Señor, tú sigas hablándoles a su vida, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Siga orando en esta tarde. Deje que en esta tarde el Espíritu Santo siga moviéndose en su vida. Déjelo en esta tarde actuar, hablarle, y que tú puedas recibir la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te honramos, Padre Celestial. Te exaltamos, Padre Celestial.